Épale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, Bocha Batista tiene un grave problema para el mes de septiembre. Y no estoy hablando solamente de la más que posible baja de Jefferson Soteldo para la última doble fecha de eliminatorias del proceso rumbo al Mundial de 2026. Estoy hablando además del hecho de que a día de hoy la selección Minotinto no tiene sustitutos en buen momento a nivel de clubes para Jefferson Soteldo. Vamos a repasar cuáles son algunas de las opciones que tiene Bocha Batista en esa posición de extremo izquierdo. ¿Quién podría sustituir a Jefferson Soteldo de cara a esos encuentros ante Colombia y ante la selección argentina? Sin nada más que decir, arrancamos. Pero antes de comenzar, muchachos, como siempre agradecerle al patrocinador de este canal, a los muchachos de OneXBet, una de las mejores casas de juegos a nivel mundial. Recordarte que con el código promocional RedWine duplicas tu primera recarga, es decir que si metes 5 recibes 10, si metes 10 recibes 20 y así sucesivamente. Y yo, como lo hago con total responsabilidad, por supuesto que me estoy disfrutando el regreso de las ligas europeas de la mano del código promocional RedWine. Sin nada más que decir, ahora sí, arrancamos. Muchachos, el grave problema que tiene Fernando Batista a la hora de encontrarle un sustituto natural a Jefferson Soteldo por la banda izquierda básicamente es este: que el buen momento a nivel de clubes lo tienen posiblemente los jugadores menos probados en selección nacional. Estamos al borde de entrar en una doble fecha clave, una doble fecha que te exige jugadores de jerarquía, que te exige jugadores de experiencia, que te exige jugadores comprobados a nivel selección nacional. Pero el hecho es que el momento a nivel de clubes lo tiene Gerson Ronaldo Chacón, posiblemente el hombre del mes. Entre julio y agosto suma 562 minutos el jugador venezolano en esa posición que más minutos sumó en el último mes y medio de cara a ese mes de septiembre. Evidentemente todos sabemos Gerson Chacón que lideró a la AEK Larnaca en el proceso por las fases previas de la UEFA Europa League, que de hecho le falta un último playoff para lograr meterse a la UEFA Europa League. Pero no me voy a extender tanto con Gerson Ronaldo Chacón, porque en mi último video justamente analizamos el buen momento del chamo ex Táchira. Así que si quieren saber más sobre el buen momento que está pasando Gerson Ronaldo, vayan a ver mi último video, muchachos. Le sigue David Martínez, 313 minutos entre julio y agosto. Ahora vamos a repasar también algunas de las estadísticas que nos dejaron estos jugadores en dichos encuentros. Pero lo cierto es que David Martínez ha resurgido en nivel, ha resurgido en confianza, ha resurgido en participaciones en goles a lo largo del mes de julio y del mes de agosto. Luego del debut de David Martínez contra Uruguay en el mes de junio, yo decía, ni de vaina lo convocan a David Martínez de cara a septiembre. Y mira, pero viendo el gran momento que ha demostrado David Martínez, lo pone complicado dejarlo por fuera de una posible convocatoria. Ya posteriormente, muchachos, nombres comprobados y los nombres que en principio todos pensamos que serían los revulsivos ideales para un Jefferson Soteldo. John Murillo, disputando 197 minutos entre julio y agosto. Es verdad que en su llegada a América de Cali empezó muy bien John Murillo. De hecho, le hicimos un análisis de esos primeros partidos, ese primer partido de Copa Sudamericana donde además marca gol John Murillo con América de Cali, donde se nota físicamente a pleno, donde se nota que podía llegar a recuperar ese buen nivel. Yo dije en ese video, en ese análisis, que si John Murillo mantenía el rendimiento, muy probablemente lo íbamos a ver en el mes de septiembre convocado con la selección Minotinto. ¿Cuál es el problema? Que ha tenido problemas físicos John Murillo y de hecho se ha perdido los últimos partidos de América de Cali. Creo que volvió a la acción esta semana justamente, pero no venía siendo convocado con América de Cali John Murillo por problemas físicos. Entonces, digamos que esa consistencia de buen rendimiento que estaba teniendo Murillo se ha quedado estancada. Después, Eduard Bello, muchachos. Eduard Bello, que hace 2 años, hace un año inclusive, año y medio, estábamos hablando posiblemente del mejor revulsivo que tenía la selección Minotinto. Todos recordamos esa chilena en Arena Pantanal, todos recordamos ese buen partido que hizo en Copa América frente a Ecuador, pero lo cierto, muchachos, es que hace año y medio estamos esperando ver nuevamente la mejor versión de Eduard Bello, no solamente a nivel de selección, sino también a nivel de clubes. En el último mes, Eduard Bello ha disputado 185 minutos con Universidad Católica de Chile. Y vamos a repasar algunos de sus números porque la verdad que son bastante eficientes, al menos en la faceta ofensiva. Pero estas no son las únicas opciones que tiene Bocha Batista. Y posteriormente, ¿qué quieres que te diga? Hay otros nombres que han sido utilizados o no por el Bocha. El primero de ellos sería Gleyker Mendoza, que arrancó la Premier League ucraniana en gran nivel. Gleyker Mendoza, recordemos que Mendoza fue titular en el partido frente a Ecuador
en Quito en el mes de marzo. Entonces es un nombre que ha sido utilizado por Fernando Batista, un extremo izquierdo natural que suma 180 minutos oficiales con su club en Ucrania. Acaba de empezar la temporada y lo cierto, ahorita vamos a repasar los números de Gleiker, son bastante buenos. O sea, bastante bueno el arranque de temporada de Gleiker Mendoza. Ojito con Gleiker, no se vaya a meter por allí. Posteriormente le sigue Ender Echenique, que me ha gustado lo de Ender Echenique en sus primeros minutos con Cincinnati. Es verdad que creo que parte un poco de más atrás porque es el único de esta lista, junto a Gerson Ronaldo Chacón, que no ha debutado de manera oficial con la selección vinotinto absoluta. Entonces, muy complicado que lo vayan a tener en cuenta, pero bueno, yo lo pongo como alternativa, como opción. Y posteriormente tenemos los 23 minutos disputados por Darwin Machís. El día de ayer creo que fue que debutó Darwin Machís con un CB en partido frente a Yaracuyanos. Me parece que debuta Darwin Machís. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el debut de Darwin Machís y si de verdad tiene chances de formar parte de la convocatoria en el mes de septiembre. Muchachos, antes de seguir, me gustaría que me dejen acá abajo en los comentarios de esta lista cuál es el nombre que les parece más atractivo para reemplazar a Jefferson Soteldo. Muchos me dirán, zurdo, pero puede ser Telasco Segovia el que reemplace a Jefferson Soteldo por esa banda, teniendo en cuenta, por supuesto, que Javier Mascherano lo utiliza como volante por izquierda, justamente por el sector de Jefferson Soteldo. Pero hay que recordar que Telasco Segovia se pierde el partido contra Argentina por suspensión. Entonces sí, a lo mejor Telasco Segovia lo vemos ocupando esa banda contra Colombia, pero y contra Argentina. ¿Quién juega por ese costado contra Argentina, teniendo en cuenta la sanción de Telasco Segovia y la más que probable ausencia de un Jefferson Soteldo al menos al 100%? Porque a lo mejor Soteldo se termina metiendo como se metió en junio, llegando con media pierna, pero tampoco creo que sea la idea utilizar a Jefferson Soteldo si no llega al 100%. Muchachos, hablemos un poquito entonces del rendimiento que han tenido cada uno de estos jugadores. Aquí estamos viendo los últimos partidos de Eduard Bello con Universidad Católica. Vamos en función de lo que yo creo más probable a lo que yo veo menos probable. En principio, Eduard Bello sería el sustituto natural de cualquier extremo en la selección vinotinto. El primer reemplazo en la selección vinotinto tendría que ser Eduard Bello. Pero como vemos aquí, muchachos, vemos en principio que desde mayo viene sin ser titular, ¿no? Viene ingresando en las segundas partes, jugando los últimos 15, los últimos 20, ya en los últimos encuentros, en el mes de julio, venía ingresando de titular, aunque sin terminar los partidos, sin jugar los 90 minutos. Ya en el último encuentro Universidad Católica fue suplente, ni siquiera ingresó contra Deportes Iquique, Eduard Bello. Pero lo cierto, muchachos, es que Bello no marca ni asiste desde el mes de marzo. Aquí tenemos el último gol registrado de Eduard Bello con Universidad Católica frente a Unión Española, 28 de marzo. Desde entonces no vemos a un Eduard Bello goleador o realmente participativo, con participación directa en gol a nivel de clubes. Esto te habla un poco, te tiene que hablar un poco sobre el momento de Eduard Bello. Momento que evidentemente todos hemos visto en la selección nacional, que tiene rato sin realmente sentirse relevante, pero momento también que vive a nivel de clubes. Eso me hace dudar mucho de la presencia de Eduard Bello y si realmente tiene lo necesario para suplir a Jefferson Soteldo en labores ofensivas, porque a lo mejor tú metes a Eduard Bello y sabemos que es un jugador con mucho sacrificio. Creo que Bello lo puedes poner allí, sobre todo en facetas defensivas, en faceta de marca, creo que puede cumplir bastante bien. Ahora bien, sigo teniendo mis dudas, sobre todo en faceta ofensiva por el bajo rendimiento que está teniendo Eduard Bello. Pasamos a hablar sobre John Murillo, que para mí era mi caballo para el mes de septiembre. Me había gustado mucho su arranque con América de Cali, pero aquí lo vemos, muchachos. Empezó jugando 45, 64, posteriormente dejó de ir convocado por temas físicos y volvió recientemente, de hecho volvió el día de ayer jugando 11 minutos. Pero Murillo tenía 2 semanas fuera, 2 semanas sin ver acción por temas físicos, muchachos. Está apenas volviendo y eso tristemente le cortó el buen momento que venía teniendo John Murillo, porque sí es verdad que venía, como dije, en su regreso, mira aquí 7.6 de puntuación frente a Bahía. Posteriormente, bueno, números regulares, pero lo cierto es que dentro de la línea de John Murillo, porque al final Murillo es un jugador bastante cumplidor, que a lo mejor no resaltará demasiado, a lo mejor no es ese jugador que se pone el equipo al hombro, pero es un jugador bastante cumplidor. De hecho, en estas eliminatorias sudamericanas podemos recordar ese partido en el que sale titular contra Brasil de local, y la verdad que cumple bastante bien John Murillo en esa labor. Entonces para mí, mira, en función de buscar un sustituto para Jefferson Soteldo con experiencia en la selección nacional y que pueda cumplir el rol tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo
Personalmente mi favorito a día de hoy es John Murillo, pero hay que ver por supuesto cómo viene después de esas dos semanas de baja, cómo viene a nivel físico y bueno, si logra mantener, digamos, ese buen arranque, ese buen rendimiento que tuvo en su arranque en América de Cali. Hay que hablar de David Martínez, muchachos. Saben lo mucho que yo he hablado de David Martínez, sobre cómo me parece que Bocha Batista lo tiró a los Lobos, básicamente haciéndolo debutar en ese partido frente a Uruguay. Posiblemente el momento menos indicado para hacer debutar a David Martínez. Ese fue el que eligió Fernando Batista y bueno, la verdad es que David terminó quedando bastante retratado en ese partido. Viendo ese partido contra Uruguay, veo muy complicado siquiera que vuelvan a llamar a David Martínez, pese a que aquí lo vemos, desde que empezó la Leagues Cup, 3 goles en 3 partidos, en los últimos 4 partidos en total, suma 3 goles más una asistencia, 4 participaciones directas en gol en 4 partidos, y más allá de los números que puede haber dejado David Martínez, lo cierto es que quien ve los partidos se da cuenta de que este es otro David Martínez, de que cambió el chip, de que se le ve mucho más confiado, de que se le ve mucho más participativo y que de verdad no es el mismo David Martínez que vimos hace 2 meses. Julio, para acá, viene retomando bastante el nivel y lo cierto, muchachos, es que es un jugador que hay que tener en cuenta, que no puedes descartar un talento como el de David Martínez. Vamos a ver si Bocha Batista le sigue dando la confianza o le suelta la mano. Eso me llama mucho la atención porque él siempre habla de los procesos de los jugadores, de llevarlos de a poco y tal. Vamos a ver si Bocha Batista le mantiene la confianza a Davidcito o le suelta la mano del todo luego de ese mal debut frente a Uruguay. Hablamos de Gerson Chacón un poquito por encima. Partidos de clasificación de UEFA Europa League, 6 partidos, 2 goles, 1 asistencia. Uno de los líderes ofensivos del AEK Larnaca en esta cruzada por meterse en UEFA Europa League. Pierden el último playoff, igual aseguran un lugar en Conference League, o sea que el AEK Larnaca va a participar en competiciones europeas y eso me parece importantísimo para Gerson Chacón. Repito, si quieren ver un poquito más a profundidad el análisis del momento de Gerson Chacón, pueden ir a ver el último video del canal. Gleiker Mendoza, en los 2 primeros partidos de Premier League ucraniana, ha disputado los 180 minutos, los 2 partidos completos, marcado 1 gol y dado 2 asistencias. Además, venía de marcar también en pretemporada, hizo la pretemporada con el equipo, es un jugador que viene con buen ritmo competitivo, que ha iniciado on fire la temporada en el fútbol ucraniano y por lo tanto es un jugador que yo no descarto, para nada descarto la presencia de Gleiker Mendoza en la convocatoria para el mes de septiembre. De hecho, me parecería de lo más coherente porque tiene el momento, tiene un buen momento a nivel de clubes. No tiene tanta experiencia a nivel selección nacional, pero es verdad que es un jugador que se ha utilizado y ha sido titular. No es como el caso de, por ejemplo, Ender Echenique, ¿ok? Que es un jugador que sí, que tiene buen momento, que está viendo minutos en el extranjero, pero que la verdad no ha ni siquiera debutado. O como el caso de Gerson Chacón, que tiene un buen momento, pero no tiene la experiencia en selección nacional. Muchachos, hablamos sobre Darwin Machís. Darwin Machís, sinceramente, creo que cometió un grave error al tardar tanto en definir su equipo, sinceramente, en encontrar equipo. Yo entiendo que estaba buscando alternativas, entiendo que estaba esperando ofertas probablemente del extranjero que nunca llegaron, pero lo cierto es que terminó quedándose mucho tiempo sin equipo, mucho rato sin equipo, mucho rato sin dinámica de equipo, mucho rato sin ritmo de competición, sin ritmo de una pretemporada. No hizo pretemporada Darwin Machís, por lo menos no a nivel colectivo, y lo cierto es que eso le termina pesando a la hora de, no solamente a la hora de elegir quién va convocado a la selección nacional, sino inclusive a la hora de ese debut con la UCB, un debut bastante deficiente. O sea, se le ve Darwin Machís que está fuera de ritmo, es que no disputa un partido oficial, muchachos, desde mayo. Ya han pasado 3 meses, muchachos, sin que Darwin Machís viera minutos hasta el día de ayer que debutó con UCB. Es un jugador que ha estado entrenando por su cuenta, que no ha tenido dinámica de equipo, que no hizo pretemporada, un jugador evidentemente sin ritmo competitivo, y eso es lo que vimos el día de ayer en ese debut frente a Yaracuyanos. Un Darwin Machís que ingresó sus 23 minutos, pero que poco y nada pudo hacer. De hecho, terminó perdiendo bastantes balones. Entonces ya podemos ir descartando a Darwin Machís, por lo menos para septiembre. Una pena, porque para mí él era el sustituto de Jefferson Soteldo dentro de la selección Vinotinto. Si se hubiera mantenido, si por lo menos hubiese hecho pretemporada con algún equipo, yo lo tendría en cuenta personalmente. Pero no a este Darwin Machís, que le falta ritmo competitivo y que tampoco creo que lo alcance aquí a septiembre.
Ya por último, muchachos, hablamos sobre el momento de Ender Echenique, que ha disputado 3 partidos con Cincinnati. Y la verdad, me vi el debut de Ender Echenique en Leagues Cup, me gustó mucho lo que vi de Ender Echenique, me pareció que estuvo bastante activo, es un jugador con personalidad. Saben que bueno, ya he hablado de Ender Echenique acá en el canal, un jugador que me gusta mucho, pero que evidentemente le falta la experiencia en selección nacional. Pero muchachos, estamos ante una doble fecha que te exige jerarquía, porque no queremos que pase lo mismo que nos pasó contra Uruguay, que pusieron a debutar a David Martínez, y lo cierto es que le quedó grande el escenario a David Martínez en aquel momento. Entonces son 2 fechas que te exigen jugadores de experiencia, son 2 fechas que te exigen que probablemente los sustitutos de Jefferson Soteldo vayan a ser o Eduard Bello o John Murillo, pese a que no estén en el mejor momento de sus carreras, pese a que los momentos los tengan David Martínez y Gerson Chacón. Lo cierto es que son partidos de mucha exigencia, que probablemente te demanden jugadores que, más allá de no estar en su mejor momento, son jugadores ya comprobados y que saben cómo desenvolverse en ese tipo de escenarios, en ese tipo de exigencia, que es algo que todavía no sabe, no conoce Gerson Ronaldo Chacón, y tampoco lo conoce David Martínez. Pero me gustaría que me dejes acá abajo en los comentarios, mi pana, qué te ha parecido este video y quiénes son tus favoritos para reemplazar a Jefferson Soteldo, sobre todo en ese partido contra Argentina, porque yo creo que contra Colombia Telasco Segovia puede hacer un poquito el rol de Jefferson Soteldo, tipo ocupando un poco la banda. Pero me gustaría que me dejes saber acá abajo en los comentarios tu opinión. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima, mi pana.